sociales que organizada por la COMEXO, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, de manera muy brillante, como lo está encabezando nuestro compañero, el doctor Enrique Mejía Reyes, líder del Cuerpo Académico de Práctica, Subjetividad Docente en el concepto de la reconfiguración educativa. Ya tuvimos hace unos minutos la conferencia titulada La creación de conocimiento y experiencia. Y hoy vamos a iniciar, dentro de este marco del mismo Congreso, un conversatorio sobre reconfiguración docente, miradas desde la docencia y la investigación educativa. Esta actividad, como se los va a decir en unos segundos más el doctor Mejía, tiene como objetivo precisamente debatir las experiencias de reconfiguración que surgieron a partir del COVID-19 con este confinamiento y toda la reconfiguración que nos obligó a todos a retomar desde las plataformas digitales, medidas de higiene y este aislamiento que nos llevó precisamente a reinventarnos desde nuestros domicilios. Y sin mayor preámbulo, doctor Enrique Mejía, vamos a dar inicio, por favor. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Blanco. Siempre es muy importante la intervención de usted para dar apertura a este conversatorio que, como bien ha dicho, tiene como nominación Reconfiguraciones docentes, miradas desde la docencia y la investigación educativa. Este evento, dentro del marco de la Sexta Semana Nacional de las Ciencias Sociales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, tiene como objetivo debatir en torno a las experiencias de reconfiguración de los docentes que surgieron y que permanecen a partir del confinamiento sanitario iniciado ya hace más de 3 años. El Cuerpo Académico Prácticas y Subjetividad Docente en contexto de reconfiguración educativa ya tiene 7 años de trabajo, dentro de el cual nuestro interés fundamental tiene que ver con la constitución de los docentes en sus ámbitos de práctica y de vida. Entonces, aquí, como ustedes podrán escuchar e intervenir también, pues para nosotros es fundamental documentar, enriquecer y debatir sobre nuestra forma de ser maestros en todos los niveles educativos, no nada más en uno. Quiero presentarles en el orden de aparición de mi pantalla a la doctora Leonor Eloína Pastrana, también a la doctora Blanca Estela Galicia Rosales, a la doctora Rosa Isela Alfaro Hernández y su servidor, Enrique Mejía Reyes, quienes vamos a estar dialogando entre nosotros y también con ustedes. 3 bloques, 3 ejes generadores, y les pido a los asistentes, tanto en la plataforma de Teams como en el Facebook, que vayan preparando sus preguntas, comentarios y dudas al respecto, y al final tendremos una charla con todos los aquí presentes. Entonces, quiero empezar con un primer eje detonador. Y tiene que ver con nuestro posicionamiento respecto a la categoría de reconfiguración en la educación y en específico en la investigación educativa. Para ello, quiero darle la palabra a la doctora Leo. Doctora, adelante y escuchamos todo su intervención. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este diálogo que se ha venido dando desde el cuerpo académico y también con diferentes interlocutores. Yo tengo una formación, ¿verdad? También que me lleva a situar esto en una concepción de que todo tiene que estar contextualizado, de que tenemos que verlo con la historicidad y la configuración, reconfiguración
como categoría es algo que me permite a mí ver cuáles fueron las posibilidades de analizar toda la serie de referentes que se generaron, sobre todo de manera virtual, a partir de la comunicación con docentes y sujetos de la gestión. Particularmente yo he trabajado lo de educación básica, pero también, bueno, en la incorporación al cuerpo académico se han trabajado algunos referentes de otros niveles. En este sentido, un primer referente teórico es el de Josefina Granja. Ella nos habla de la necesidad de pensar en su dimensión histórica la constitución de teorías, pero también de procesos. De manera particular, me apoyo de Enrique de la Garza, que está enlazando esta construcción categorial con la idea de subjetividad. Desde su definición, habla de la relación con la subjetividad. Me parece que es muy importante recuperar esta parte porque, bueno, a esto nos liga justo a las ciencias sociales. Él es sociólogo y particularmente sociólogo del trabajo, que nos lleva a pensar que la configuración y reconfiguración implica campos como los de la cognición, valorativos, sentimentales, actitudinales, incluso procedimentales de los propios sujetos con relación a sus propias condiciones, por un lado del trabajo, pero también, como ya se ha comentado, de vida. Esto es muy importante porque el sujeto no solamente se decanta en la cuestión de tipo laboral. Y bueno, desde mis referentes fue necesario emplear esta categorización porque pasar de la presencialidad a la virtualidad fue de manera abrupta. Puede calificarse como un componente que califica Enrique de la Garza como un cambio de intensidad significativa. Esto fue algo expresado por los colegas. Implicó también asimilar nuevos códigos, el manejo tecnológico y la emergencia de otros códigos. Aquí yo pude advertir cómo emergían otros códigos para tratar de sobrellevar esta serie de situaciones de tipo laboral, pero también de tipo de su forma de vida, lo que estaba pasando en las casas, porque las casas se articularon como mundos de vida que condensaron muchas dimensiones que ya nos estaban dando en términos presenciales. Y lo mismo aquí hablamos de que esto implica rejerarquizar prioridades. Esta idea de la reconfiguración nos llevó a repensar los aprendizajes clave y los aprendizajes esenciales. Nos llevó al análisis de un currículum que nos llevó también a revalorar incluso materias no legitimadas escolarmente, como la educación artística y la educación física. Y pues también esto nos llevó a indagar sobre otros aprendizajes no escolares promovidos por la propia condición de confinamiento. Y verdaderamente hay un largo etcétera. Los colegas con los que hemos mantenido interlocución nos mencionan que desarrollaron nuevas estrategias de enseñanza desde la virtualidad. Y en este sentido, yo también dialogué con sujetos de la gestión que mantener la escuela en funcionamiento a la distancia y de manera dispersa implicó también una reorganización escolar y estrategias de comunicación para coordinar las actividades conjuntas de esta institución, como también de manera muy personal en sus propios ámbitos, pues coordinar con las otras tareas que implica una casa. Como propone Enrique de la Garza, esta categoría me parece que fue bastante pertinente para poder analizar la serie de reflexiones, de comunicaciones que pudimos acopiar para entender este proceso de una manera más dinámica, no solamente como acontecimientos particulares, sino como un acontecimiento social, como un acontecimiento mundo,
porque la pandemia, bueno, pues ya en el nombre está dicho que esto trastocó no solamente el ámbito escolar, trastocó muchos otros ámbitos que también todavía estamos sintiendo los efectos de falta de recuperar instancias públicas como la de salud, ¿no? Replantear nuestro propio sistema educativo y también replantearnos nuestras propias vidas, ¿no? Y bueno, creo que es lo que yo podría decir en términos de la importancia de una categoría que tiene posibilidades de ser ocupada analíticamente en términos de procesos. Muchas gracias, Leo. Le voy a dar la palabra a Blanquita y para ya no interrumpir, posteriormente sería Isela quien participe y yo al final. Adelante, por favor. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues el agradecimiento a ISEM Comexo por estar en este espacio. Bueno, y en el sentido del planteamiento del propio eje de reflexión y conversación, me parece que es necesario hacer notar que soy una integrante del cuerpo académico antes mencionado y que cuando yo me incorporo al cuerpo académico ya hay un trabajo atrás de muchos años. Y ese trabajo pues lo tengo que ponerme al corriente de qué es lo que se ha dicho acerca de ello. Entonces la noción que realiza acerca de precisamente de la categoría de reconfiguración, es decir, en donde me posiciono, tiene dos conexiones. La primera tiene que ver con el concepto de reconfiguración de sujeto y de su subjetividad de Castañeda y Madrigal, un texto de 2022, en donde ellos ya se están posicionando sobre, pues sí, el movimiento. Yo encuentro en este argumento, pues una serie de ideas que se enlazan con la mía en el sentido de que ese movimiento y ese despliegue de ideas que surgen a partir de ese movimiento, pues convocan a mirar la realidad desde el pensamiento o la atmósfera sedentaria a la atmósfera nómada. Ya lo decía hace un momento la doctora Leo, que evidentemente son muchas áreas las que trastoca el asunto de la pandemia en las instituciones escolares. En el caso específico de la doctora Castañeda y yo, que estuvimos trabajando juntas este asunto, pues tomamos el contexto de la autoridad escolar y miramos cómo esos movimientos no solamente produjeron la ruptura de esos posicionamientos sedentarios de años, desde las tradiciones en los modos de realizar o producir prácticas pedagógicas, en el modo de evaluar, de estar en contacto con los estudiantes, sino también de una manera de organización escolar desde la tradición, desde el control. Enlazo en esta investigación el concepto de institución disciplinaria de Foucault, en donde estoy planteando que en ese choque que hay en la pandemia, pues también la autoridad escolar se rompe y busca esas maneras de irse reposicionando, pero no encuentra un modo de seguir controlando a los docentes, a los estudiantes, y crean determinados modos de reconfiguración que no son, digamos, que son persistentes y que les cuesta muchísimo trabajo anclarse otra vez o sea, conformar tradición nuevamente, ¿no? Sino que van haciendo movimientos constantes, de tal manera que su atmósfera ya no es sedentaria, sino su atmósfera se vuelve nómada. Dijeron ayer que iba a ser de una manera y de pronto hoy dijeron que iba a ser de otra, y estas maneras en las que se imbrican los docentes, los estudiantes, los padres de familia y la autoridad escolar, pues evidentemente tiene grandes complejidades que fueron visibilizadas en esta investigación. Por lo tanto, podemos decir que el posicionamiento de movimiento entre lo sedentario y lo nómada es lo que estamos encontrando en este sentido
como un asunto de reconfiguración. La idea de trabajar con el concepto de reconfiguración no era llegar todos a una misma, a un mismo concepto como tal, sino más bien, sin perder la esencia de lo que entendemos por reconfiguración, poder ir abonando estas otras líneas de fuga que se comienzan a desplegar a partir de que vamos comprendiendo esta noción de movimiento, incluso de un concepto que también he manejado en otros textos de domicilio y de mudanza. Es decir, la importancia de entender que la pandemia nos hizo, obviamente, más el manejo del tiempo hacia un tiempo expandido, hacia un tiempo anacrónico, es el que nos ha hecho pensar y repensar entonces que las cosas no permanecen de un solo modo, sino que son constantemente cambiantes y tienen que ver con el locus, con el topos y muchas otras cosas más que ya iremos conversando. Hasta ahí dejo mi comentario, doctor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho al ISEM, al COMEXO y sobre todo al cuerpo académico por extenderme la invitación a participar en este conversatorio sobre este tema que ha sido tan interesante, ¿no? Yo les comento que mi imbricación en el tema tiene que ver con un trabajo doctoral, de tesis doctoral, en el cual tuve la oportunidad de trabajar con docentes de secundaria, de platicar con ellos, justamente en este tránsito que se hace de lo presencial a lo virtual durante la pandemia por COVID-19, ¿no? Sobre todo el tema que yo estuve trabajando durante esta tesis fue hablar de los dispositivos digitales, pero de los dispositivos digitales concebidos no solo como aparatos tecnológicos, sino como conceptos que tienen cargas culturales y simbólicas y que además tuvieron un papel crucial en la modificación de las prácticas pedagógicas y también influyeron en la identidad narrativa de los docentes. Entonces, estos procesos que vivió el docente lo permitieron a sí mismo verse como sujeto frente al confinamiento y las consecuencias que esto tuvo en su subjetividad. Por lo tanto, cuando yo voy a abordar la reconfiguración, lo hago desde 3 aristas. La primera es la resignificación de los propios dispositivos para los docentes. La segunda es la resignificación de las prácticas de los docentes y finalmente la construcción de la identidad narrativa docente. Este concepto de identidad narrativa está basado en los trabajos de Paul Ricoeur, ¿no? Cuando hablamos de identidad idem, identidad ipse, y bueno, eso un poquito más adelante lo abordaremos. Entonces, en este trabajo me permitió a mí documentar experiencias docentes durante la pandemia, ¿no? A través de las narrativas autobiográficas que ellos decidieron compartirme. Dice Heidegger que hablar es articular significativamente la comprensibilidad del ser en el mundo. Entonces, esta manera, la narrativa, el habla, fue la forma en que los docentes pudieron, en que yo pude documentar estas experiencias docentes durante la pandemia, ¿no? Y entonces, primero, cuando hablo de resignificación, hablo de la resignificación de los dispositivos, ¿no? Los docentes frente al dispositivo como aparato cultural, no como aparato tecnológico. Y entonces, que tiene un impacto dentro de su subjetividad, de la forma no solamente en la que ellos se presentan al mundo, como nos presentamos todos en las redes, sino de la manera en que se perciben a sí mismos. Y entonces, esta resignificación de los dispositivos es importante porque además les permite a los docentes darse una identidad narrativa de quién soy yo frente al dispositivo digital, ¿no? Y no solamente quién soy yo, también qué es lo que estoy haciendo frente a los dispositivos digitales. Resignifico mis prácticas, ¿no? Me replanteo las cosas que había estado haciendo, las cosas que hasta antes de la pandemia eran
consuetudinarias, ¿no? O sea, que era el pase de lista, era el no llegar tarde, era el escribir en el pizarrón, y cuando todas estas cosas ya no son posibles porque nuestra nueva forma de enfrentarnos al mundo es una pantalla, entonces los docentes se enfrentan con esta resignificación, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con mis prácticas? ¿Cómo puedo yo adaptarme a este mundo en cambio? Porque la pandemia fue un evento mundial, ¿no? Que no solamente transformó la educación. Entonces, los significados de las prácticas docentes se transformaron gracias a la inclusión de los dispositivos digitales, ¿no? Estábamos habituados a una serie de prácticas que ya no eran posibles, entonces parecían más rituales. ¿Y cómo se ven los docentes ante esto? Bueno, pues a través de las acciones que realizaron, ¿no? Para algunos fue como que la pantalla les daba la oportunidad de ver quién estaba del otro lado, o al revés, ¿no? O sea, que quien estaba del otro lado estaba oculto ante sus ojos y no sabían si realmente estaba ahí. Y bueno, por otro lado, las narrativas autobiográficas de los docentes, ¿no? O sea, el decir, voy a construir mi identidad idem, quiénes somos todos los docentes, ¿no? O sea, qué me iguala con los demás docentes, pero también mi identidad ipse, es decir, eso que me iguala con los docentes, pero también aquello que me hace a mí único frente a todos los demás, ¿no? Y bueno, hasta ahí dejaría por el momento mi posicionamiento frente a lo que en la investigación que realicé se concibe como la reconfiguración, ¿no? Que yo también lo veo como resignificación. Gracias. Claro, reconfiguración, resignificación. En la mañana con Geo y con Aranza escuché algo que hace mucho eco en esto y que tiene que ver con un concepto que es el de remembrar o remembrarse. Lo comento porque a partir de lo que acabamos de escuchar, en su momento nosotros fuimos parte, testigos, actores, víctimas de una pandemia inesperada. Y como maestros, en principio y después como académicos, nos veíamos en la necesidad de cómo digerir, reflexionar, documentar esto. Nosotros ya veníamos con la inquietud de saber qué con esta palabra reconfiguración. En una investigación anterior a la 21-23 ya se hablaba de identidades en un contexto de reconfiguración. Entonces, desde un punto de vista particular, la reconfiguración a partir de los trabajos del cuerpo académico puede verse desde 3 puntos que confluyen. El primero, como contexto educativo, ligado al reformismo de la región latinoamericana y de un mundo globalizado en crisis. Esto fue algo que construí con Geo Jiménez Vidiella, que es parte de nuestro equipo y que está publicado en un artículo de por allá de 2019, donde en esta idea de reconfiguración como una subjetividad externa al sujeto, en aquel entonces no era necesario saber para nosotros cómo se incrementan los índices de calidad ni cómo los actores educativos contribuyen únicamente a la mejora, sino saber cómo la reconfiguración aparece como un ente externo al sujeto
y eso lo modifica. En ese sentido, la reconfiguración es y era vista como un ente exterior que irrumpe la subjetividad de los docentes. Pero si ustedes ven, eso se parece mucho a otro ente externo como el COVID. Los maestros, por lo menos en el contexto de reformismo, ya tienen un saber de cómo afrontar las reformas. En el caso del COVID, no. Y entonces, aquí ayuda mucho los constructos que Rubén Madrigal, Rosario Castañeda, a quienes les envío un abrazo y un saludo, han sentado para comprender la categoría en su dimensión epistemológica y metodológica. De este modo, es como yo trato de entender este acontecimiento del COVID y su consecuente confinamiento a nivel empírico, la reconfiguración en sus alcances respecto a las experiencias de los docentes en un mundo pandémico y, si me permiten, al día de hoy en un mundo endémico. Por supuesto que reconozco lo que ya dijo Leo, lo que dice Isela, respecto a cómo es que una persona dedicada a la educación hace para solventar sus necesidades profesionales. Pero también en mi caso específico, a mí me interesó y me sigue interesando el instante en el que el docente no pudo, a veces sí pudo, y puedo decir que no puede deshacerse de aquella exigencia de ser un buen maestro y el vacío interno como un asunto de no saber con seguridad cómo afrontar los retos pedagógicos personales, familiares, laborales que tendría que seguir. Ese instante entre la exigencia externa y el vacío a veces bien solventado interno para salir adelante. Entonces, como ustedes pueden ver, la categoría está en mi caso como en 3 niveles. En un nivel contextual externo, en un nivel epistemológico y en un nivel empírico. Podemos aquí comentar algo y enlazarlo con un siguiente eje que tenemos preparado para esta tarde. Ya tomado en cuenta el posicionamiento respecto a la categoría de reconfiguración, yo quisiera que Blanquita, Isela, Leo y su servidor, en el orden que acabo de mencionar, comentemos algo respecto a lo siguiente. La reconfiguración de docentes durante el periodo de confinamiento sanitario que al día de hoy, como dije al principio, tiene más de 3 años de haberse sucedido y que en nuestro país, el 23 de marzo de 2020, de manera abrupta, las instituciones educativas aparecieron ese lunes cerradas y por más de un ciclo escolar permanecieron prácticamente así. Pero ahí no terminó, porque a lo que aquí hemos llamado nueva normalidad se dio de manera difícil,
en lo laboral, en salubridad, en infraestructura, pero no digo más. Reitero que sigamos dialogando, enlazando, preguntando y discutiendo esto. Entonces, pues adelante, dejo la palabra aquí. Muy bien, gracias por la introducción. Esto es muy importante. Ya hace un momento la doctora Leo hablaba también del asunto metodológico que tenía que ver con una reconfiguración también de quien hace la investigación o de quienes hacen la investigación, y va de la mano con los hallazgos y los modos de abordaje de esta investigación. Y bueno, es muy relevante decir que en este contexto de la reconfiguración docente durante el periodo de pandemia, pareciera ser que solamente pues ahí estuvieron los cambios más drásticos. Sin embargo, esto lo reconocemos hasta en los propios comunicados del gobierno, donde plantea a cada instante estos movimientos continuos. En el caso específico, como ya se los había dicho en la participación anterior, nosotros fuimos específicamente a hablar de las autoridades escolares, y quiero compartirles algunos de los hallazgos que tuvimos en esta investigación, en donde pues para digamos que hacer un ejercicio de intelección y sistematización, encontramos que los docentes, que hubo cambios en todos los docentes, ninguno salió ileso, digamos, en términos de no ser interpelado o tocado por el asunto de salud. Pues hubo una serie de cambios. Aquí hallamos que los docentes tuvieron diferentes tipos de relaciones con sus autoridades escolares, con sus instituciones escolares. Y bueno, se hizo esta sistematización, digamos que planteando lo siguiente, que hubo docentes que tuvieron conflicto con la institución educativa, con la autoridad escolar, y se ajustaron a las prescripciones. Es decir, hubo docentes que manifestaban la presencia de conflicto con sus autoridades escolares, debido a que se ejerció control y vigilancia por diversos medios de comunicación. Algunos referían que tenían llamadas telefónicas constantes, que les hacían sus directivos o sus autoridades videollamadas, que querían entrar al Meet, y finalmente marcaron esas prescripciones, fueron tocados por la autoridad escolar, y hubo una reconfiguración a manera de ajustarse a esas prescripciones para no tener, digamos, un conflicto con esa autoridad escolar. Ahí vemos un modo de reconfiguración, porque desde la perspectiva que estamos planteando en esta investigación, pues es que no existe un solo modo de reconfiguración, sino que existen muchas maneras de irse situando frente a estas rupturas o a estos acontecimientos, y entonces los docentes en este primer asunto, pues optaron por seguir las prescripciones para no ser víctimas de la coerción. Entonces decidieron pues colocarse aquí. En el segundo caso, hubo docentes que no tuvieron conflictos con la institución escolar. O sea, docentes que al ser tocados por el mismo acontecimiento, sin ningún problema, decidieron no ajustarse a dichas prescripciones. Y entonces, al no ajustarse a dichas prescripciones, pues tuvieron muchos roces con los compañeros, incluso la aplicación de la normatividad, una normatividad que se descubre en la propia investigación que no era una normatividad de acuerdo a la nueva realidad, digamos, a la nueva normalidad o la normalidad en construcción. Entonces, en este caso, los que decidieron no ajustarse, algunos dicen que fueron víctimas precisamente de pues sanciones y cualquier otro modo de padecer la docencia en este tiempo. Y en un siguiente momento, este que acabo de explicar es otro modo de reconfiguración. Finalmente no se ajustaron y tuvieron también ahí movimientos
con los cuales pudieron asumir la docencia de ese modo. Y un siguiente modo de reconfiguración que se encontró es que hubo docentes que tuvieron conflictos con las autoridades escolares, pero además manifestaron resistencia. Digamos que también se encontró un conjunto de profesores que nos plantearon su experiencia frente a la autoridad escolar y ellos pues simplemente, algunos de ellos decidieron decir que sí y hacer otra cosa en la práctica, y otros tantos desacatar totalmente la indicación porque algunos no tenían manera de conexión, no tenían pues a lo mejor hasta el asunto económico suficiente para poder realizar estos nuevos modos. Otros más hicieron el proceso, digamos que reflexivo, y fueron cambiando paulatinamente conforme lo requería el contexto que iba emergiendo. Sin embargo, nosotros aquí lo que pudimos pues entender quizá es que cada sujeto genera su propia subjetividad, produce su subjetividad frente a un acontecimiento, y lo que se quería en dado momento era que todo el mundo reaccionara de la misma manera. De ahí que la subjetividad da para seguir pues planteando este asunto que tiene que ver con la reconfiguración, es decir, no llegamos a un domicilio nuevamente de la subjetividad, sino que esta aún en periodos de post-pandemia se sigue moviendo. Hasta ahí dejaría mi comentario, doctor. Bueno, en el caso de la investigación que yo llevé a cabo, primero me gustaría comentarles que también como investigadora me tocó este proceso de reconfiguración, porque para nosotros, para quienes estábamos haciendo investigación en ese momento, no había posibilidad de ir al campo. Teníamos que traer el campo a nosotros a través de la pantalla. Todas las entrevistas que se hicieron con los docentes que en ese momento estaban trabajando a través de los medios virtuales, pues también tuvieron que ser de esa manera, ¿no? Entonces también el trabajo de investigación que se realizó durante la pandemia, pues tuvo mucho de virtual, ¿no? O sea, y tuvo mucha intervención de los dispositivos digitales. Entonces, cuando yo platicaba con los docentes, poco a poco me iba dando cuenta de sus procesos, ¿no? Al principio, por ejemplo, me hablaban de los dispositivos digitales como medios de comunicación, ¿no? Esta era una manera de verlos. Sobre todo muy al principio de la pandemia, los docentes utilizaban mucho las redes sociales como Facebook, aprovechando que muchos de los muchachos o de los padres de familia ya se encontraban ahí, y sobre todo WhatsApp. O sea, WhatsApp fue una herramienta importantísima que permitió a los docentes que hubiera intercambio de información tanto vertical como horizontal, tanto con las autoridades, con sus compañeros, con los padres de familia, con los alumnos, y se empezaron a formar estos grupos por donde fluía la información, por donde se intercambiaban materiales, por donde se contactaba con los alumnos, ¿no? Pero después aparece, y bueno, ya gracias, bueno, por la intervención del gobierno del Estado de México, la herramienta Classroom. Y entonces los docentes empiezan a aprender su manejo, y ya para ellos se convierte esto en una herramienta de trabajo indispensable para sus prácticas. Y los veían, por un lado, como mediador del aprendizaje, pero también como una descarga de trabajo. O sea, porque al principio, decían ellos, era muy complicado recibir tanta información en los teléfonos y estar revisando. Pero cuando llega Classroom, y entonces es posible que el propio Classroom me diga quién envió su tarea, en qué momento la vio, para los docentes, en ese sentido representa una descarga, ¿no? Pero además, en lo personal, los profesores lo ven como un reto, ¿no? O sea, porque ellos tienen que hacer una asimilación de nuevos lenguajes y de nuevos códigos, a hacerse de nuevas palabras, de nuevas formas de relacionarse, pero se enfrentan a dificultades también. O sea, por un lado, las dificultades de la apropiación digital. O sea, que muchos todavía estaban en el camino de no saber usar bien una computadora, algunos ni siquiera de tener un teléfono celular que les permitiera descargar ciertas aplicaciones que eran necesarias para las prácticas, ¿no? Y por otro lado, las condiciones de desigualdad.
que hacían que el acceso a los dispositivos digitales no fueran los mismos, no solamente para los alumnos que no tenían conexiones de internet, que tenían que irse a algún lugar a poder ver la clase, sino para ellos mismos. O sea, muchos docentes no tenían las herramientas digitales necesarias para poder descargar Classroom y poder ver las actividades de sus alumnos, ¿no? Y entonces las autoridades educativas, su preocupación era justamente las habilidades digitales, ¿no? Nos mandaban a cursos a YouTube, nos mandaban a hacer a ver algunas conferencias educativas, pero poniendo énfasis en los aparatos y en los sistemas operativos, no en los sujetos, que finalmente eran quienes estaban trabajando, ¿no? Por estos medios. Dice José Carvajal Romero que se preocupaban por el software y por el hardware, pero no por el mindware, ¿no? O sea, no por este sujeto que es el que estaba llevando a cabo las prácticas educativas con los alumnos. Entonces, en cuanto a esto en cuanto a la resignificación de los dispositivos, pero por otro lado está la resignificación de las prácticas. Uno de los cambios más importantes que encontré fue en cuanto al uso del celular, que de pasar a estar prohibidos en los salones, de pronto se convierten en herramientas de aprendizaje. De ser un distractor, un elemento distractor, pasan a ser aliados para llegar a los estudiantes, ¿no? Entonces, el celular durante la pandemia se convierte en una herramienta de aprendizaje y de comunicación. Pero no solamente el docente resignifica a los dispositivos y a sus prácticas, sino que incluso se llega a resignificar a sí mismo, ¿no? Paul Ricoeur, en sí mismo como otro, establece que existen dos significaciones: la identidad idem o mismidad, que son aquello que permanece en el tiempo y que no cambia, y así que los docentes, al formar parte de una comunidad, comparten características que los unifican. O sea, pasaron todos por este mismo proceso de confinamiento y por más o menos las mismas dificultades, ¿no? Que todos, de las que he estado platicando hasta este momento. Pero por otro lado también está la identidad ipse o ipseidad, que se refiere al devenir, al quiebre y la perturbación azarosa, es decir, a lo variable, la posibilidad de que cada docente se reconstruya y se reconozca en función del otro, ¿no? Y entonces, mismidad e ipseidad hacen posible la identidad narrativa, y entonces que el docente se vea a sí mismo dentro de la pandemia como usuario digital, pero también que se reconozca como un ser que tiene pues ciertas limitaciones en habilidades digitales, pero algunos dicen, no, pues yo estoy en proceso de aprendizaje, o algunos ya tenían ciertos aprendizajes y los usan para hacer canales de YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos tres procesos por los que pasan hacen posible la reconfiguración docente durante la pandemia. Y bueno, hasta ahí me detengo. Gracias. A ver, yo quisiera partir de la idea de la desigualdad para hablar de la reconfiguración docente durante el confinamiento. De hecho, el poderse confinar ya es una condición de desigualdad frente a quienes no se pudieron confinar. Ya Sousa y un sociólogo francés nos habla de que hay quienes no se pudieron confinar, califican el confinamiento hasta como concepto burgués. Efectivamente, fuimos muy afortunados en podernos confinar los maestros, pero también hubo una serie de situaciones, ¿no? En el caso de lo que ya se ha mencionado, surgen nuevas necesidades educativo-escolares, así las he calificado, en términos de lo didáctico curricular, de lo tecnológico comunicativo y de lo socioemocional y de la gestión y organización escolar, porque también esto de la escuela dispersa trajo una serie de complicaciones en términos de mantener la escuela en funcionamiento. Recordemos que, de acuerdo con Semmelman, tanto la escuela como otros escenarios son nucleamentos de lo colectivo. Y en este sentido le apostamos como espacios vitales del sujeto a la continuidad histórica, ¿sí? Por otro lado, esto nos llevó a que nuestras casas se hayan convertido en espacios, decía un compañero que nos compartió sus relatos,
se convirtió en la casa multiusos. Yo la replanteé a partir de esta categoría de tensiones, ¿no? Que justamente vivimos en una constante tensión. Las casas de los maestros, en tanto también nucleamientos de lo colectivo, nuclearon y condensaron otras funciones. Nuestras casas se volvieron, aparte de ser nuestras casas, en bodegas. Hay un testimonio de una directora que ahí alojó todos los implementos de la escuela y documentación. También se volvieron oficinas de dirección y de supervisión escolar, en aulas y en escuelas mismas, porque las actividades algunas se mantuvieron, incluso homenajes a la bandera de manera así virtual, despedidas de ciclo, cierre de ciclo, incluso pues ceremonias de graduación, de cierre, de clausura. Y pues también a los maestros les solicitaron constantemente actualizaciones, cursos, y algunos estaban también en promoción para el servicio profesional docente. Entonces se convirtió el espacio en un centro de actualización docente y también en lugar de entretenimiento. De alguna manera también fue un lugar de entretenimiento. Ahí no podíamos ir a las plazas y pues nos distraíamos. Fue el boom de los streaming, ¿no? De Netflix, ¿no? También nos comentan que fue albergue, porque en algunos casos tuvieron que trasladar a sus familiares para generarles un resguardo. Por otro lado, tuvimos momentos muy álgidos en la pandemia. Fue verdaderamente, fue muy, muy difícil, ¿no? Escuchar en la noche las sirenas o enterarte que ya se llevaban a alguien, no sé. Y ante ese temor, las casas también se convirtieron en hospitales. Varios colegas reportan esto. Esto trajo la complicación y la tensión de, en medio de todo esto, tener que atender sus responsabilidades profesionales. Ya se habló de estas tensiones con las propias autoridades. Yo creo que un continuum sí fue la parte administrativa. Hay un colega que a mí me dice que si el COVID-19 llegó para cambiarlo todo, hay algo que no ha cambiado, que es el control administrativo. Y bueno, es muy jocoso, me dice el virus nos acecha en cierta época, crea una serie de redes, porque además estudia este colega psicología, crea como una serie de redes también como para auxiliar, ¿no? Y el compartir las penas también es bien importante. Entonces, esto en combinación con las responsabilidades de llevar una casa, que además se convierte en todo esto que ya dije, y que además si tienes que atender a un enfermo, hay que conseguir víveres, hay que conseguir oxígeno. Hay compañeros que hablan de un dilema muy fuerte entre atender a su familiar enfermo y pues su propio deber institucional, ¿no? Y las llamadas, como ya se comentaron, son llamadas que se dan de manera constante, a altas horas de la noche, ¿no? Entre lo que valoran como positivo está la posibilidad de conservar su trabajo frente a otros sectores que verdaderamente quebraron, ¿no? O sea, el de la construcción, el del turismo, etcétera, ¿no? Realizar su trabajo desde casa, aunque no siempre con los mejores implementos. Nunca recibimos, por lo menos los que yo conozco, y yo me coloco ahí, nunca recibimos un apoyo para un mejor dispositivo, mejorar, etcétera. Pero seguimos recibiendo sueldos y prestaciones laborales. Sé de otros espacios, otros estados donde sí hubo suspensión incluso de sueldos, ¿no? Alguna gente nos habla de poder disfrutar su casa, de estar al pendiente de su familia, ya sea de padres, hermanos, sobre todo los que tenían menores de edad, y sobre todo valorar el poder estar al pendiente de familiares enfermos, evitar desplazamientos para acudir al trabajo o a los trabajos, porque hay dobles turnos, ¿no? Que trabajan en varios lados y se les facilitaba esto de impartir las clases. Sin embargo, esto también generó pues gastos, ¿no? Gastos en otros sentidos, ¿no?
Gastos en términos de luz eléctrica, servicio de internet, adquisición de implementos para la conexión virtual, compra de tiempo aire o datos. Los mismos maestros, yo sí conozco a alguien que había una sola computadora y ella a veces trabajaba con el celular porque el hijo tenía el examen en la prepa, ¿no? O sea, no porque seamos maestros teníamos resuelto la parte económica o la parte tecnológica, ¿no? Yo no me pude comprar un equipo en ese momento, por ejemplo, cambié de internet, por ejemplo, porque la verdad daba muy mal servicio el que yo tenía, ¿no? La cuestión de la sanitización, la compra de implementos, la compra de medicamentos bastante caros, además se escasearon, ¿no? Habían las colas tremendas para conseguir los tanques de oxígeno. Por otro lado, también sé de casos de gastos funerarios que en ese momento, pues en realidad también se incrementaron, pero no solamente por COVID, porque también como se dejó de atender otro tipo de enfermedades de tipo crónico degenerativo, sí supimos de casos de gente que falleció por no atención médica en términos por de un cáncer, ¿no? Entonces hubo muchas tensiones en cuanto a la economía, en cuanto a los tiempos, en cuanto a los horarios. Y creo que eso es algo que necesitamos también decir. O sea, los maestros resolvimos muchas cosas, sí, pero también hubo alrededor muchas tensiones que a veces pudimos resolver afortunadamente y a veces no. A veces también estábamos a punto de sucumbir frente a la sobredemanda, ¿no? En varios aspectos, no solamente laboral profesional, sino en aspectos que rebasaban esta parte y que nos llevaba al asunto de los ámbitos de vida que estaban nucleados en nuestras propias casas. Creo que esto es algo que hay que también decirlo, ¿no? La fortuna de poder conservar el trabajo, de seguir recibiendo el sueldo, pero los gastos se incrementaron bastante, ¿no? Y por otro lado, también las tensiones de resolver simultáneamente nuestra cuestión laboral profesional junto con otras situaciones de atender familia, de buscar implementos, de refugiar familiares ya de edad, etcétera. Creo que hay una reconfiguración en términos de la docencia, pero también en términos de vida. Hubo que rearticular las rutinas para poder darnos tiempo hasta a veces hasta de comer, ¿no? Y pues yo quisiera que no se viera esto solo como un asunto higiénico sanitario. De hecho, en la pandemia se ha cuestionado si ese nombre es el correcto. Hay quien ha propuesto que debe de ser llamado una sindemia porque está asociada a condiciones sociales y a una historicidad. Hemos deteriorado mucho la naturaleza, hemos violentado mucho ciertos entornos que han permitido que se filtren virus, que se reproduzcan más rápido, que creen también en inmunidad los virus a los antibióticos, etcétera. Entonces, creo que hay muchas discusiones todavía pendientes en este sentido, ¿no? Y pues yo les agradezco el espacio, porque sigue siendo necesario hablar de esto. Y bueno, pues todos tenemos una historia ahí que hay que contar, ¿no? Bueno, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Voy a tratar de enlazar lo que corresponde a este segundo eje con el tercero porque me surgen dudas, comentarios respecto a lo que ustedes han dicho hasta ahora, ¿no? Primero, hay que tomar en cuenta algo que me parece que si es que está documentado no está muy enfatizado. La pandemia o sindemia, como propone Leo, es una crisis que se da dentro de otra crisis. La crisis que desde la década de los 80 impacta en lo económico, en lo educativo y hasta hace alrededor de 25 años
solamente en salud. Y digo hasta hace 25 años porque voy a agregar su impacto en el ámbito de la seguridad. O sea, de la crisis sanitaria que estamos hablando y de la crisis de la identidad en muchos de nosotros, de preguntarse por quién soy, cómo tengo que cuidarme cuando estoy cuidando a otro enfermo que es un ser querido, pero que a la vez también tengo que, y voy a tomarme un atrevimiento fuerte, también me tengo que cuidar de él, de su virus, de su enfermedad, para echar a andar la tecnología del cuidado de uno mismo. Enfatizo solamente lo primero. La crisis de la que estamos hablando está dentro de otra crisis, del capitalismo latinoamericano. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro elemento, cuando nosotros empezamos a preguntarnos esto a nivel personal, cuando los docentes están en el impasse de lo que yo dije en mi primera intervención, en el instante de la exigencia externa y la necesidad interna, ya está o estamos o estábamos dentro del acontecimiento. O sea, aquí la idea de que se dice mucho en investigación de que hay que tomar distancia del fenómeno, no es tan así. O sea, no aplica tanto ese modelito de decir que hay que tomar cierta distancia. No, porque cuando uno dialogó con familiares que son docentes, con amigos que son docentes, y cuando ellos dialogaron en línea, vía telefónica, la mensajería, de lo que hablas tú, Rosa Isela, ya estábamos dentro del acontecimiento. Y Contreras y Valencia dicen algo muy interesante, que cuando se está dentro del fenómeno, la experiencia y la reflexión al respecto es distinta que cuando se está fuera de él. ¿Y por qué me refiero al estar fuera de? Y lo hago más como pregunta. ¿Ya estamos fuera del acontecimiento del confinamiento llamado COVID-19? Es una pregunta, siguiendo la idea de Contreras y Valencia. ¿Qué tanto a 3 años sigue impactando la crisis de la región latinoamericana en términos educativos? Tal vez son grandes preguntas, pero que vale la pena aludir. Y pienso lo siguiente. Nuestra compañera Geo en su momento me dio una opción y lo llamó a estos saberes para la sobrevivencia. Eso es interesante porque acabo de escuchar el acento en la digitalización de las prácticas docentes y su resignificación en otro momento por parte de los maestros, la relación con la autoridad, que a veces es muy vertical y que pasado el evento, perdón, el confinamiento, el acontecimiento, prevalece. Entonces, aquí mis reflexiones me llevan a que hay una postura de los docentes frente a los otros y frente a uno mismo en un contexto de enfermedad. Y efectivamente,
no puede verse solamente como un asunto de salubridad y tampoco social. A nosotros nos corresponde agregarle algo que es un asunto ético y ontológico. Y otro elemento, esa postura frente a la enfermedad en relación con uno mismo y con los otros, hay otro, la tensión emocional vinculada a lo pedagógico y lo laboral. Considero necesario hacer estas dos formas más legibles de lo que a mí me sugirió Geo. ¿Cómo es eso de saberes para la sobrevivencia? Pues una posición respecto a los demás y para conmigo mismo en cuanto a enfermedad y la muerte. Tenemos nosotros testimonios y hemos vivido también en carne propia lo que acabo de mencionar. Eso está ahí. Y el cruce que ya ustedes han dicho, de lo laboral y lo familiar, que agrega una incertidumbre, una no saber nombrar el futuro en aquellos meses, en aquellos días, el desconocimiento respecto a lo que podría suceder en el mediano plazo. Entonces aquí lo que habrá que ir viendo es qué tan posible se hace realidad lo que algunos han dicho. No me quedo pensando en el pasado porque no puedo obtener muy buenas cuentas. Es mejor pensar en el futuro. Giorgio Agamben. Y también en nuestro contexto latinoamericano está aquí presente la noción de construcción del futuro a partir de una historicidad en el tiempo presente. Entonces, nosotros podemos ver, documentar, que con un dato que voy a leer. Los primeros días de mayo, el secretario general de la OMS decreta el fin de la emergencia sanitaria. Si los acontecimientos y los sucesos que nos afectan en nuestra Constitución fueran por decreto, muchas cosas tendríamos solventadas. Si tomamos en cuenta esas fechas, los primeros días de mayo de este año que corre, digamos que fueron 30 meses, ¿no? Del 30 de enero al 5 de mayo del presente año. Fueron meses de eso. Pero la pregunta aquí es, ¿qué valoraciones tenemos al día de hoy respecto de lo que en su momento encontramos, escuchamos y vivimos? Porque queda ahí presente el control y la precarización laboral que se hicieron muy evidentes en la pandemia. Pero yo digo, la pandemia por sí misma no provocó o no acentuó eso. Tiene sus brazos que en nuestro país han sido hasta ahora no modificados. Nuestra condición laboral como maestros ya tenía un proceso de precarización de muchos años atrás. La verticalidad y exigencias administrativas ya tienen también una larga data. Y podemos decir que depende al final de las personas, de los sujetos.
pero también son sujetos los que dan vida a las estructuras que nos imponen o con las que jugamos en una hegemonía, ¿no? Queda también ahí cómo está resignificado o significada la tecnología en las aulas en nuestros días, ya, ¿no? Queda ahí eso como inquietudes para entonces pensar en el devenir que no nos tiene que hacer olvidar el fuerte golpe sucedido, ¿no? Yo digo que yo dejo aquí mi participación, ustedes continúan. Yo decía que fuera Isela, Leonor, Blanca Estela, pero eso yo digo, ¿no? Pero igual y puede ser libre, esa es la estructura, a ver cómo jugamos con la estructura. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Bueno, yo creo que es innegable que, pues, el confinamiento cambió el panorama. Se me fue. A Sí, ver, adelante. creo que se me fue un poquito. Estás bien, estás aquí, sí estás. Ok. Bueno, yo creo que es innegable que el confinamiento cambió el panorama, no solamente, bueno, de la educación, no solamente de la educación, ¿no? En muchos sentidos, y muchos de sus efectos aún los estamos sintiendo, o por lo menos quedan reminiscencias de ellos, ¿no? Como cuando vemos en la calle a algunas personas que siguen usando, o en el transporte público que siguen usando sus cubrebocas, pues lo mismo pasa en las escuelas, ¿no? Al cerrar la investigación, que yo consideraba que el confinamiento había sido como un catalizador de la transformación digital en la educación. Sin embargo, una vez que me reincorporo a mis funciones docentes y que regresamos ya completamente a la presencialidad, bueno, pues he puesto un poco en duda, ¿no? Esta conclusión a la que yo llegaba. Y para ir cerrando, yo decía, ¿no? O sea, voy a hablar de lo que sí, o sea, lo que se ha quedado y lo que se desechó. Por ejemplo, muchos maestros durante la pandemia tenían dos números celulares, uno personal y uno para los grupos, ¿no? Eso yo considero que es algo que muchos de ellos han decidido conservar, como que separar su vida personal de su vida laboral, ¿no? De lo que es de la escuela, de lo que es mi persona, ¿no? Antes de la pandemia ya obviamente ya había grupos de maestros donde intercambiábamos información, pero durante la pandemia se empiezan a hacer estos grupos con los padres de familia, que yo creo que ahora ya también son algo corriente dentro de las escuelas. Antes decías, no, es que no se puede mantener comunicación con los estudiantes o con los papás, no hay que tenerlos en números de teléfono, ¿no? Y eso es algo que se ha conservado. La adaptación de los espacios, muchos de los espacios que se adaptaron durante la pandemia para el trabajo, siguen ahí, ¿no? La tendencia a que todos los materiales que nos mandan como docentes sean digitalizados, o sea, que ya no haya estos documentos en papel que recibíamos antes de la pandemia, ahora todo es en digital, todo se nos hace llegar en digital y también quieren que nosotros hagamos lo mismo, ¿no? Y pues los eventos como los que estamos teniendo ahora, o sea que antes de la pandemia hacer un evento como este de manera virtual hubiera sido impensable, ¿no? O como tuvimos el COMIE en el 2021, que fue también de manera virtual y que antes no se podía pensar en esto y que ahora pues se vuelve parte de la vida académica, ¿no? O sea, estos eventos virtuales que nos permiten acercarnos desde muchos lugares, ¿no? Lo que no, y algo que me decían mucho los maestros en las entrevistas eran que se iban a quedar con el Classroom, porque el Classroom les facilitaba y que entonces iban a tener sus clases las iban a subir a Classroom y que por ahí les iban a pedir a los alumnos que subieran trabajos. Y no, o sea, hasta donde yo he visto, eso no ha sucedido, ¿no? Ya sea por falta de espacios, por falta de tiempo, porque por mil y un razones que dan los docentes, ya no es posible trabajar por el Classroom, ¿no? Un docente que había hecho un canal de videos de matemáticas que justamente
en alguna ocasión nos decía, no, pues es que a mí la pandemia me cayó como anillo al dedo, ¿no? Recuerdo mucho sus palabras. Y decía, ¿no? Que porque él había tenido mucho tiempo para hacer videos de YouTube para ayudar a sus alumnos. Y ahora los ha dejado de hacer, pues obviamente por esta falta de tiempo. Sin embargo, sigue usando los que hizo durante la pandemia para mandar a sus alumnos como referencia de su trabajo, ¿no? Si algo no entendieron de este tema, entonces vayan a mi canal de YouTube, que allí está, ¿no? Y algo que me parece muy interesante, y con esto voy a cerrar, es que los teléfonos siguen siendo objetos prohibidos en las aulas, pero ahora no solamente porque se consideran distractores, sino porque se consideran objetos peligrosos para los docentes, ¿no? Durante la pandemia fuimos testigos, ¿no? de situaciones muy desafortunadas en donde se ponía en evidencia a los docentes a través de las grabaciones que se hacían por teléfonos celulares y algunas otras cosas desafortunadas, ¿no? Pero ahora muchos docentes tienen miedo justamente de esta situación en que puedan ser grabados y subidos a las redes sociales. Y entonces esto hace que los teléfonos de nuevo estén prohibidos, no sean permitidos, ya no para comunicación, ¿no? Sino ni para hacer investigación, ni como se pretendía hacerlo antes, durante la pandemia, ¿no? Que muchos maestros era lo que me decían, no, es que yo ahora entiendo que el celular les puede servir para hacer investigación. Y ahora de nuevo están prohibidos, ¿no? Entonces, este regreso a la presencialidad, ¿no? Nos ha mostrado pues una nueva cara de los dispositivos digitales también. Y bueno, pues con eso cerraría mi participación. Bueno, yo quisiera retomar la línea que ya abrió la compañera Isela, porque yo puedo decir que esto de los dos celulares, yo ya lo sabía yo con auxiliares de supervisión. Tenían uno para la familia y otro para el trabajo. No fue desde la pandemia, fue antes. Este caso que yo conozco es de antes. Quiero también como señalar la reflexión sobre lo que llamamos el confinamiento o el encierro. Hay quien ya ha llamado al año 2020 como el año del gran encierro contemporáneo. En el términos de Foucault, en la historia de la humanidad ha habido encierros, ¿no? Leprosarios, manicomios, ¿no? Y se está repensando el encierro como algo subjetivamente asumido por el miedo, por el manejo del miedo en términos de que, bueno, pues aparentemente encerrándonos no nos íbamos a enfermar, ¿no? Efectivamente, ahí hay también otro potencial de investigación, ¿sí? Que hay que trabajar, ¿no? Y no es por quedarnos en el pasado. Yo creo con Semmelman, que trabajó también mucho de la mano con De la Garza, sin memoria no hay historia. O sea, y no es para quedarnos en ese pasado porque pues no tiene ningún caso, ¿no? Es vivir de manera atemporal, ¿no? Fuera de tu tiempo histórico. Pero tu tiempo histórico no lo puedes entender si no entiendes también como un poco lo que permitió que se gestara, ¿no? Y es importante esta reflexión que nos invitas, Enrique. Esto es una atención incluso de la sociología, ¿no? De mi primera licenciatura, la atención entre la estructura y el sujeto. El que lo pueda resolver se va a ganar el premio Nobel de la teoría sociológica, porque hay una gran tensión. O sea, no podemos asumir que todas las estructuras nos determinan, pero tampoco podemos decir que no existen. Y hay un gran campo de decisión del sujeto, pero también tomar decisiones para el sujeto. No todos los sujetos están en la disponibilidad subjetiva de tomar decisiones. Algunos prefieren que les digan qué hacer, ¿sí? O sea, qué decir, qué escribir, hay una predisposición de mucha gente a no querer decidir porque la decisión es una implicación muy fuerte porque hay consecuencias, toda decisión implica consecuencias. Y bueno, esto que comenta la compañera que se me hace muy rico y que para mí quedó como pendiente, ¿qué se quedó de lo que aprendieron, no? Hay algunos compañeros solamente en términos de referencia que dicen que haberse vuelto más sensibles,
yo no pude llevar a cabo, aunque sí hubo interesados, ese curso que había planteado sobre la reflexividad de la pandemia. Me faltan referentes, ¿sí?, para poder decir algo, pero también es cierto que hay que repensar nuestra profesión docente. El nivel de legitimidad ahora no es el que tenía antes. O sea, yo llegué a trabajar en aulas donde el papá entraba y le daba con la vara al chamaco. Yo decía, deténgase, ¿no? Ahora hay cosas que no se pueden decir, enunciar. Hay que hablar en términos de lenguaje inclusivo, ¿no? Hay como otras cosas para bien y para mal, ¿no? Creo que hay que repensar nuestra profesión docente. A lo mejor es necesario romper también nosotros desde la academia con las presuposiciones que tenemos, con los imaginarios que nos hemos forjado, hasta con las teorizaciones que se han construido. Y creo que es muy rico estos espacios, porque cuando escuchó a Isela y me está diciendo, hay cosas que quedaron de la pandemia y que les están sirviendo ahorita. Y ojalá pudiéramos identificar más elementos, porque es pensar un poco en qué elementos nos permiten seguir potenciando un quehacer, ¿no? Un quehacer que es necesario socialmente. Y bueno, pues yo agradezco el espacio y pues quedo a las órdenes, y qué bueno que se puedan hacer estos eventos. Gracias. Bueno, pues nuevamente agradeciendo el uso de la palabra y regresando al eje de hacer una valoración de las reconfiguraciones docentes en el presente y a 3 años de iniciado el confinamiento sanitario. Mucho de lo que aquí ocurrió tiene que ver con base a lo que decía Isela y posteriormente la doctora Leo, con un proceso de hibridación, de modos de producción de prácticas pedagógicas. Digamos que después de la pandemia fue sumamente complicado regresar a la, vamos a decirlo así, a la antigua normalidad. Y entonces hubo una necesidad de recuperar elementos tomados en la pandemia para situarlos, para reubicarlos en esta nueva normalidad. Y entonces, en el caso específico de los docentes que participaron en la investigación, pues descubren que tras la llegada del periodo pospandémico, no lograron totalmente deshacerse de esos elementos del pasado, aunque hay una nostalgia de muchos docentes hacia ese regreso, hacia esa presencialidad, que hoy, aunque hay una nueva presencialidad, es una presencialidad muy distinta. Y eso tiene que ver con el devenir del sujeto. Un sujeto que deviene alumno, que deviene docente, que deviene autoridad escolar, que deviene padre de familia o cuidador, como hoy le llaman en la nueva escuela mexicana. Entonces, la valorización o la valoración de este asunto tiene que ver precisamente con las nuevas posiciones de sujeto frente a una realidad distinta. Y bueno, cuando nos tomó la emergencia de la nueva escuela mexicana como modelo modelo educativo, o no sé si llamarle exactamente modelo educativo, pero con una perspectiva en este sentido, y nos dimos cuenta que ahora ya regresamos a esta nueva normalidad y viene este otro acontecimiento que es la nueva escuela mexicana desde la presencialidad, con una cantidad de elementos nuevos en la conformación de un nuevo discurso pedagógico, de un nuevo discurso didáctico, que rompe nuevamente al profesor que ya regresó en esta presencialidad y que se ve en la necesidad de continuar modificando, deviniendo, hibridándose para lograr pues unas nuevas maneras con las cuales involucrarse con la docencia, con ser estudiante o con ser padre de familia, incluso nuevas maneras de organización escolar. De tal manera que no podemos quitarle su valor histórico a la pandemia, sindemia, etcétera,
en la que nosotros hemos estado pues participando activamente, tanto en la producción de prácticas pedagógicas desde distintos lugares y desde distintos tiempos, pero también es muy importante poner aquí en la mesa y que quede a manera de preguntas, como la hibridación también llegó a una nueva manera de asumirnos ante la investigación. Eso es importante porque queda mucho camino por andar. Y bueno, quiero terminar solamente diciendo que entre esas prácticas sedentarizadas y las prácticas nómadas existe todavía un abanico de posibilidades en la docencia, en la organización de las escuelas, que todavía nos falta seguir viendo más cosas para potenciar este concepto que se ha venido construyendo, incluso con sus propias consideraciones y singularidades. El concepto de reconfiguración también sigue reconfigurándose, que eso se me hace muy interesante. Agradezco mucho al Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales por abrir estos espacios de reflexión y pues poder compartir de alguna manera nuestros hallazgos de investigación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Damos pie a las preguntas, al diálogo. Hay personas aquí en Teams, también hay en Facebook. Si gustan, los presentes, levantar la mano y externar su punto de vista. Mientras eso sucede, les comento que en Facebook hay muchas felicitaciones, saludos, tanto de la sede de Toluca como de las divisiones académicas. Y en especial nuestro compañero Pedro Atilano tiene un comentario y pregunta. Considero que la relación entre el currículum y la didáctica de las y los profesores sufrió reconfiguración. Es decir, antes de la pandemia el currículum orientaba de manera significativa las prácticas de enseñanza. En pandemia, los docentes diseñaron currículum, contenido, recursos, materiales y formas de enseñar. ¿Qué opinan de esta reconfiguración en la relación currículum-docente? Esa es una pregunta, pero si hubiera alguien que quiera participar, la unimos con esta que acabo de leer y ya damos cauce a un diálogo. No sé si hay alguien que quiera participar. Bueno, pues mientras alguien se anima a participar, podemos comentar alguien de nosotros esto que acaba de preguntar Pedro, a quien mandamos un saludo desde aquí. ¿Cómo está la reconfiguración en la relación currículum-docente? Yo tengo que agradecer a Pedro la pregunta, la atención de escucharnos. No es mi área de especialidad lo didáctico curricular. Me trabajo más cuestiones de gestión, cuestiones de relación con la comunidad, etcétera. Pero es muy importante repensar esa pregunta. A mí es lo único que yo podría decir. Los maestros tuvieron que pasar cuando se les pidió más bien trabajar sobre aprendizajes esenciales, ya no los aprendizajes clave que manejaba el referente curricular de ese momento. Ahí hubo una labor muy importante y pues es parte de lo que necesitamos también seguir documentando, porque sí implicó un acto creativo. Adelante, adelante. Sí, muchas gracias, doctor Pedro, por la participación. Creo que es una pregunta muy interesante
que en los nuevos textos de la nueva escuela mexicana aparece como la autonomía profesional, en el sentido de la creación de prácticas pedagógicas, y no solamente prácticas pedagógicas, sino yo diría prácticas curriculares, para ir precisamente dotando de esa autonomía al profesor, que ya la tenía en pandemia, solamente que como que no se había visibilizado. En ese sentido, creo que sí queda muchísimo por reflexionar, puesto que, bueno, en el caso mío, que también soy docente frente a grupo, escuchando los planteamientos de mis propios compañeros, se puede vislumbrar un panorama complicado, porque se está anclado en esa tradición todavía de seguir esos planes y programas de hacer actos miméticos, ¿no? De copia y de continuar una estructura a crear las propias maneras de conformación de este nuevo currículo. En ese sentido, creo que sí queda mucho por hacer. La pregunta continúa abierta. Nos falta todavía seguir viendo y reflexionando, pero creo que son nuevas líneas de investigación que se abren y que podemos continuarlas explorando. Y muchas gracias. Bien, si no hubiera algún otro comentario de esta pregunta, seguimos con la invitación a una participación de los que estamos aquí en la plataforma de Teams respecto a este asunto de las reconfiguraciones docentes a partir del acontecimiento del COVID-19. Entonces, ustedes, como pueden ver, da para muchos elementos, puntos de vista, y pues estamos también casi por cerrar, y alguien que se anime antes de concluir. Pues si no tenemos otra participación aquí o en Facebook, pues vamos a cerrar este conversatorio en el marco de la sexta semana. En la mañana también tuvimos una conferencia y pues yo les agradezco mucho su tiempo, su disposición, a los asistentes que hayan estado con nosotros, su escucha, y que ojalá se hayan llevado reflexiones, no para este momento, sino para elementos posteriores de su práctica, de su vida. Y el doctor Eduardo Blanco está aquí con nosotros también para dar cierre con unas palabras. Adelante, por favor. Gracias, Enrique. Pues como siempre, mi reconocimiento al cuerpo académico que lidera nuestro compañero Enrique Mejía, la conferencia extraordinaria, y ahora escuchar este intercambio que además a mí me tocó vivirlo igual que ustedes. Yo llegué al instituto en noviembre del 2022, perdón, 2020, y me tocó precisamente ver a Rosa Isela. Aquí la conocí y me da mucha alegría. Ya tiene su grado y pues no se diga Elo, ¿no? Todos mis compañeros y compañeras, que además algunos tuvieron que enfrentar situaciones de salud gravísimas, que poco a poco ya se han ido recuperando y ya están prácticamente al 100. Y sin duda nos cambió la forma de transmitir el conocimiento. Prueba de ello es que estamos haciendo estas conferencias aquí, ¿no? Estas son de las cosas positivas que nos dejó. Otras que nos dejó positivas, los temas preventivos y la flexibilidad también de poder, como ustedes decían, utilizar la tecnología como una aliada, que nos obligaron las circunstancias, y que bueno, pues no podemos olvidar que somos seres celulares y por consecuencia susceptibles a que en cualquier momento de la humanidad se nos pueda presentar una circunstancia similar como la que vivimos. Muchas gracias, Henry, a todo el equipo, a todo el trabajo, a todo el cuerpo académico, a los integrantes, y sobre todo siempre reconocerte a ti, Enrique,
esa iniciativa con el cuerpo académico de seguir generando opciones de conocimiento, abrir estos debates que a algunos les resultará innecesarios, pero no, yo soy un hombre que creo que en la diversidad encontramos precisamente el mayor número de fortalezas que nos permiten mejorar día a día en nuestro quehacer, no solamente educativo, sino como personas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y nos vemos pronto nuevamente. Hasta luego y buenas tardes.